Desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Ahí está, las gremiales agropecuarias consideraron una muy mala señal para el comercio la decisión de suspender momentáneamente la exportación del ganado en pie con destino a la faena. Después de la explicación que brindó el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, ayer las gremiales se reunieron con el ministro de Economía, Gabriel Odone, para hablar sobre este tema. Ya recibimos en nuestra mesa a Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Buenos días. Después del primer anuncio de Frati, que fue lo que a ustedes les cayó mal, gestionaron enseguida la reunión con Odone. ¿Cómo fue que se dio ese encuentro de ayer? La verdad es que la reunión con Odone estaba pedida ya, Ajá. entre 6 gremiales agropecuarias que conformamos un grupo que le llamamos Campo Unido, que es el alcance nacional, se podría decir. Y bueno, nos calzó justito. La verdad es que eso fue una simplificación de procesos, ¿no? Sin duda. Pero bueno, esto termina siendo un tema central. Nuestra inquietud para ir a hablar con Orsi era ley de presupuesto, empezar ir a dar nuestro respaldo en la línea que está tomando economía en... Con Orsi no, con Odone. Con Odone, perdón. Perdón. Bueno, para darle ese respaldo a economía en la línea de simplificar procesos, de hacer un Estado más eficiente, que lo precisamos todos en todos lados, no hay misterio. Y bueno, esto calzó justo porque, bueno, estaba fijada la reunión para el viernes. Es una situación que tenemos que intentar nosotros, las gremiales, y transmitirle a los productores que vuelve todo a como estaba. Eso es lo transmitido por el ministro de Economía. Se toma un criterio, se entiende la problemática de la industria, todo bien. El criterio es muy simple, digamos. Si hay competencia desleal donde se compra el ganado, en caso de que hubiera exportación, hay un subsidio extra para comprar ganado, hay algo que hace que no pueda competir la igualdad de condiciones, bueno, ahí el ministro cree que el Estado tiene que actuar. Ahora, si no, no. Y debemos volver a un sistema como veníamos de casi automatización del proceso, de que se sabe que el permiso está, que es la manera de trabajar. Estas empresas exportadoras con casa matriz en otros países, muchas de ellas, o la mayoría, obviamente tienen grano comprado, tienen infraestructura armada, tienen todo un proceso y van comprando ganado todo el año. Y no compran ganado gordo para faenar. Eso tenemos que aclararlo bien. No es ese ganado gordo que está pronto, conformado, con terminación para faena, de alta calidad, como es el ganado uruguayo, y ese ganado se sube al barco. Esta gente compra el ganado en cualquier momento, compra ganado de campo, en 2 categorías, cuando hablamos de machos, ¿verdad? Porque tenemos 4 categorías de exportación en pie. Separemos la lechera, que es un carril que anda bien y no se puso en discusión y que pone muy nervioso a la gente obviamente, de la lechería, porque es una salida y algo que ayuda mucho. La genética, que es la hembra de las razas británicas, Hereford, Angus y sus cruzas, que se está yendo mucho y ha hecho algo que hasta hace unos años era impensable, y es que el valor de la hembra es casi similar, no es igual, pero se acerca mucho al del macho. Es esa atracción de la exportación en pie que lo logró. El ternero entero, que normalmente se va a vender cuando se desteta de su madre en otoño y todo ese invierno, porque después ya cuando cumple un año dejó de poder venderse y pasaría a ser un toro, podríamos decir, por lo cual debería ir a castrarse, el ternero entero, y después el novillo formado de campo. ¿Qué es ese novillo formado? Es el novillo que o va a feedlot, o va a las cuarentenas de la exportación, o entra en un proceso de comida a pasto para llegar a gordo, ¿verdad? ¿Y dónde podés volver a vender? El novillo cuando se sube y va al frigorífico. Esos son los canales de venta básicos. Ese fue el que estuvo en discusión. Pero la exportación compra el novillo formado de campo. Porque lo compra, lo prepara, va comprando durante el año, tiene que tener lugares de acopio. Imagínense que si un barco tiene 10.000 cabezas y salieran a comprar para la semana que viene cargar ese barco, el precio haría unos picos, sería un relajo, y obviamente comprarían más caro lo que quieren comprar. Entonces van comprando durante el año, van armando, compran el forraje, compran el grano de maíz de febrero a junio. Y se tiene que armar. ¿Y en qué momento entra la solicitud de exportación? Y en el momento que tengan el negocio armado del otro lado. Pero cuando tú tenés previsibilidad y tomás riesgos, sabés que del otro lado tenés un comprador que tracciona y por lo tanto vas armando todo. Y es como viene funcionando. Esa es la realidad. Según la reunión con Odone y la respuesta de Odone, esto va a seguir funcionando así. Los permisos están abiertos. No hay ningún motivo
para denegar ningún tipo de permiso a la exportación en pie, de ninguna categoría. Ujú. Con lo cual, digamos, bueno, volver a lo de antes. En realidad nunca cambió porque no hubo ninguna solicitud que haya sido denegada, ¿correcto? No hubo ninguna solicitud denegada, entendemos nosotros, Ujú. lo que se transmitió. Por lo tanto, el problema que queda acá es una pérdida de confianza. Los exportadores en pie miran, obviamente, con preocupación el tema, ponen una situación de, bueno, pará, ¿qué me vas a negar? ¿Qué no? ¿Qué me vas a enlentecer de mi negocio? Dejó de ser, la situación es tan grave como decir, dejó de ser una decisión de mercado y pasa a ser una decisión política esto. Imagínense que cambia todo. Pero con la respuesta que ustedes obtienen por parte de Economía, ¿no queda saldado ese tema? ¿Todavía persisten las dudas? No, queda saldado el tema, pero obviamente te hace mirar con cuidado, te demuestra que el Estado uruguayo no está cómodo con la situación, que es muy difícil, porque nosotros entendemos que sí está cómodo en determinadas oficinas y no tanto en otras. Entonces, es lo que te decía, andar a armar la confianza de vuelta, darle certezas al productor de que no le está sacando un canal de venta, que no va a ser rehén como fue durante muchísimos años de la industria, como con todo, digamos, esto no lo tenemos que tomar como que la industria parece algo ahí que es diabólico. Simplemente, llegado el momento, cuando el ganado aparecía y había zafra y la industria veía que podía bajar el precio del ganado, lo bajaba. O sea, el Contaba. clima para negociar políticas sectoriales a futuro que pueda surgir entre el gobierno, entre el Ministerio de Agricultura y Campo Unido, habías dicho que eran las... El nombre, sí. ¿A eso te referís cuando decís que hay pérdida de confianza? No, me refiero a que las empresas exportadoras, hablemos de este tema en particular, por lo menos sobre esto estoy hablando yo. Me refiero a que esas empresas se asustan que vuelva a estar medida. Pero la pérdida de confianza es al clima de negocio. Al como clima de negocios o al puntualmente. Ministerio de Ganadería. En este caso en particular, la decisión salió de ganadería. Lo que yo entendí, no sé si entendemos todo lo mismo, y ahí entramos todos a patinar, pero yo lo que entiendo es que la decisión... Salió de ganadería de manera inconsulta. El hecho de haber sido consultado, por ejemplo, con estas gremiales agropecuarias, hubiera de alguna manera cambiado el vínculo con el gobierno para negociaciones futuras de políticas sectoriales. Las gremiales agropecuarias no tenemos que negociar con el gobierno. Nosotros damos nuestro punto de vista, se nos puede tomar en consulta, podemos tener muy buen intercambio y después el gobierno... no negocia conmigo, termina haciendo lo que le parece, puede escucharme y valorar mi opinión en caso que pretenda un respaldo, pero puede no hacerlo, sin ningún problema. La negociación, yo entiendo, y la certeza van por el negocio comercial, entre productor, exportador en pie, que es hoy el que lo sufre, digamos, el impacto directo en su confianza de qué capacidad tiene de pasar el negocio para adelante. Por ejemplo, hoy hay mucho mejores condiciones en Brasil para hacer este negocio que en Uruguay. Y lo estaban haciendo desde acá, porque tenían la fluidez, porque tenían la confianza, por muchos motivos. Y bueno, obviamente empiezan a mirar de otra manera. Veía ahora en el país una noticia que habla de que los ruralistas, o sea, ustedes exigen precisión oficial sobre exportación de ganado en pie. A propósito de la precisión oficial, porque lo que yo tengo armado en mi cabeza respecto a las explicaciones que se han dado entre la resolución y que se dio a conocer en su momento, la conferencia de Frati pidiendo que se lea bien lo que había trascendido y lo que explicó, más lo que explicó Done después, es el Ministerio de Ganadería tiene esta visión más proteccionista de tratar de limitar en algunos momentos la exportación de ganado en pie. Economía no piensa eso y no piensa, su opinión no va a ir por el lado de esa política en la medida de que no haya dumping en quienes están comprando afuera. Pero la decisión, así lo aplicó Odone por lo menos públicamente en la fórmula, fue que la decisión, digamos, formal terminaba siendo de ganadería y que en todo caso el Ministerio de Economía daría su opinión y eventualmente Orsi laudaría la discusión. Entonces, el escenario no es que todo siga igual en la explicación oficial. Eso es lo que ustedes están reclamando, que lo que surgió de la reunión de Economía se ha explicitado públicamente. A ver, uno tiene que aceptar y asumir y entender el juego político, entonces uno tampoco puede pretender que haya un ganador y un perdedor dentro del propio Poder Ejecutivo. Esa es la realidad. Lo que sí hablamos con el ministro Odone y lo transmitimos es sigue todo como estaba. Claro, pero decir sigue todo como estaba es decir la visión que tiene Ganadería no es la que se va a imponer eventualmente cuando llegue una solicitud y Ganadería no quiera que se exporte y Economía diga sí se exporta. Sí. Sigue todo como estaba. Quiere decir eso.
Ahí está. O sea, entonces lo que entiendo yo, ¿no? Interpretando, lo que le dijeron a ustedes en la reunión es va a primar la posición de economía. Eso públicamente no se dijo. Públicamente no se dijo, a nosotros sí. Se reafirmó en la tarde, porque te puedes imaginar que nosotros hacemos las mismas preguntas en ese ámbito, y en la tarde volvimos a conversar con el ministro y quedó claro. Eso podemos entenderlo también como que hay un acuerdo entre el ministro y el presidente de que eso sea así. Se puede entender así también. Para ti, Frati, ¿entiende el negocio ganadero? ¿Cómo funciona? Bueno, sí. Sí, lo que pasa que en las declaraciones uno intenta ser constructivo y tiene que marcar errores de declaración. Cuando uno dice, se me está llevando el novillo pronto para faenar, que se sube al barco, bueno, yo te tengo que decir, no es así. Lo que hay es un protocolo que dice faena inmediata y las exportadoras lo compraron hace muchísimo tiempo en el campo, lo alimentaron, generaron trabajo, movimiento en Uruguay y se subió al barco con determinada cantidad de kilos. Si uno mira los kilos con los que salen, que eso está explicitado en aduana, los kilos, te das cuenta que hay faena inmediata de 300 kilos. Ese no fue a faena inmediata. ¿Qué pasa? En el protocolo salió. ¿Y por qué sale en el protocolo como faena inmediata y no como animal para engorde? Porque del otro lado cambian las condiciones. En el caso de Turquía, si va como faena inmediata, tiene 7 días de cuarentena a la llegada. Y si va como animal para engorde, tiene 21. Es una cuestión de costo y de negocio. Esa es la realidad. Eso es así. Después, lo otro que hay que marcar es que no empieza el mundo a rodar cuando largás el permiso. Y eso es importante que se entienda para para que se entienda la posición de las empresas exportadoras y las medidas que vayan a tomar. Acá se precisan certezas para trabajar. Entonces, vos vas generando todo y tú no me podés, es inmanejable, hay que ponerse a pensar, un comprador en un país extranjero te dice, preciso tal categoría, tantos kilos, esto, está. Bueno, ¿para qué me lo voy a poner a juntar? Voy a ver si está ese ganado y voy a preguntar al gobierno uruguayo si me lo va a vender o no. Entonces no funciona así. Eso también hay que marcarlo. Entiendo que la reunión con O'Donnell la tenían por otra cosa y coincidió, pero ¿piensan reunirse con Frati a propósito de esto? Bueno, nosotros, a ver, esa figura de Campo Unido que nombrabas tú, tiene años de conformada, se le puso nombre en algún momento para obviamente nombrarla. Empezó con Tabaré Aguerre, siempre hubo un movimiento, con Tabaré Aguerre se hizo más formal. Se usó mucho porque a los ministros les sirve de apoyo, de intercambio, de decirse todo a cualquier tono, ha pasado, según el ministro, según la impronta. Con Matos la convocaba casi quincenalmente, que es hasta pesado para el lado de las gremiales, porque tenés que estar y todo se discute, cosas. Y bueno, y te sentís involucrado y te cambia cuando vas a hablar, porque también tú entendés de esa forma. Bueno, Frati tiene otra impronta. Desde que asumió Frati, antes de asumir, desde que se nombró Frati a hoy, no se reunió Campo Unido con Frati. ¿Y ustedes se lo han pedido? Nosotros lo pedimos informalmente muchas veces. Che, bueno, vamos, somos 6. Está. Cuando decidimos ir con O'Donnell por la ley de presupuesto, normalmente Campo Unido es su interlocutor en el Ministerio de Ganadería. Después las gremiales individualmente, la rural se junta con el Ministro de Economía, la rural, la Federación, Asociación Nacional de Productores de Leche. O sea, fueron por O'Donnell porque no los recibía Frati. Bueno, nos juntamos entre los 6 y decimos, che, estamos nerviosos con esto, ¿qué pasa en el ley de presupuesto con aquello? Y bueno, vamos a ir a hablar con O'Donnell. Vamos a pedirle por escrito a O'Donnell y dijimos, bueno, al mismo tiempo vamos a pedirle por escrito a Frati. Vamos a pedirle al Ministerio de Ganadería para que quede que está escrita, porque también empezamos con los formalismos. Nos reunimos el viernes con O'Donnell. En esa reunión, además de este tema, que me imagino que fue prioritario por todo lo que había pasado, ¿llegaron a hablar del tema de Minerva? Sí, hablamos del tema concentración de la industria, que en todo este circo también hay que entender, perdón la palabra circo, pero en todo esto hay que entender que cuando uno toma una medida del barrer, del lentecimiento de las exportaciones, los que se van a ver beneficiados son en primera medida son 2 grupos brasileños que manejan casi el 50% de la faena. Cualquier medida del barrer acá lo aprovechan 4 grupos, 2 son brasileros y manejan casi el 50%. Entre los 4 principales manejan el 70% de la faena. Entonces, ese tema siempre está. Nosotros lo que hablamos con el ministro es, bueno, el tema entra en etapa definitoria ahora. La Comisión de la Competencia pidió una prórroga más, porque la verdad que está muy pesado el tema, muy largo, muchas argumentaciones.
los productores, las organizaciones de productores nos sentimos, no es que nos sentimos, pero a veces te sentís con un tenedor, te ves con un tenedor y del otro lado tenés grupos de abogados, estudios, con todos los recursos atrás, con mucha plata presionando por esto, y en esa batalla desigual la verdad que la Comisión de la Competencia ha hecho un trabajo excelente. Y la verdad que hay que sacarse el sombrero con 3 comisionados que tienen que estudiar todo esto, tienen que ser... Digamos, tienen que estar muy cerrado a las presiones, ¿no? Imagínense lo que es esto, ¿no? Confían en de que... todos lados también, ¿no? Uf, Confían ¿sí? Nosotros en también. que- Claro, Claro. Confían en que los argumentos, sus argumentos, van a pesar y van a primar en la decisión de defensa de la competencia. Sí, la verdad que estamos tranquilos que el negocio ya se negó. Cambiaron condiciones para mal en todo esto. Muchas cosas raras, demasiadas cosas raras. Una empresa con muy buena reputación a nivel internacional como es Alana, de origen indio, que nos encantaría que venga, pero dice que va a comprar un frigorífico en un valor que todo el mundo dice que es excesivo y no lo vio, por ejemplo. Entonces vos le vas a dar una planta que entendemos que debe tener 900 funcionarios en un lugar donde depende mucho del ganado de la propia Marfrig, porque tiene su manejo también de feedlots, que es otro tema que da para hablar 5 programas. Vos no la ves y entrás y venís y se la comprás al otro y decís, "Buah, vos no venís a competir en esta situación". Cuando termine todo este tema, la verdad, nos encantaría que Alana venga. Pero que venga con un plan de negocios, que nos muestre qué es lo que va a trabajar, qué va a hacer, quién la va a gerenciar. Quién la va a gerenciar es clave. Han fracasado los grupos chinos como Sundiro, tenemos problemas con eso porque el gerenciamiento, el manejo, el plan de negocio, todo en la industria frigorífica es básico. Entonces, ahí tenés un punto, tenemos muchos más. Bien, volveremos a conversar más adelante. Queda una seguramente. lista, Sí, que una lista de larga temas para de conversar. temas. Rafael Ferber, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Amable. ustedes. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Ahora cuando